quiero pedirles, por favor, que me acompañen a hacer una oración para que luego entremos de lleno a nuestro tema. Amado Salvador, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias por tu palabra que es verdad, es la verdad. Gracias, Señor, por tu amor. Oramos, Dios eterno, que tu Espíritu que habita en nosotros y en medio de nosotros nos ilumine y nos conduzca para que primero la palabra se proclame conforme a tu perfecta voluntad. Tu nombre sea glorificado y también para que como pueblo tuyo la comprendamos y la obedezcamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema para este día es la santidad. ¿Santidad o relativismo? Una de las cosas bellas o lo más bello que Dios nos ha dado junto con Cristo es la fe en Él. No hay cosa que se le compare a la fe que Dios por su gracia permite que nosotros tengamos en Él. Y dice Pablo, leo los versículos que aparecen ahí en su hoja de trabajo. Dice el apóstol: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Les decía, lo más hermoso que Dios nos ha dado, junto con Cristo, es el privilegio de creer en Él. Es el hecho de que tenemos fe en Cristo. Sin embargo, nuestra fe en Cristo, a lo largo de la historia, se ha enfrentado a diversos desafíos que la amenazan, que la ponen en riesgo, que por cierto, la verdad combinada con la mentira es una de las estrategias principales de Satanás para confundir. Uno de esos problemas es el relativismo, o también conocido como el liberalismo. El relativismo afirma que no existe la verdad absoluta. El relativismo dice, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y cada uno se queda con su verdad. Sin embargo, la Biblia nos llama para que mantengamos una fe pura por la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo que celebremos nuestra Pascua, es decir, que celebremos nuestra libertad en Cristo, pero que lo hagamos sin levadura, como iremos viendo un poco más a fondo. Por eso quiero hablarles esta mañana acerca de el llamado que Dios nos hace para que nosotros vivamos en santidad como estilo de vida. Quiero pedirles que usen su hoja de trabajo y quiero que veamos entonces este tema, santidad o relativismo, tomando en cuenta 1 Corintios capítulo 5, donde encontramos que vamos a verlo en 3 partes. En primer lugar, quiero que vean la primera parte. Número 1, el problema de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Corinto era una iglesia que Pablo fundó, era una iglesia, la iglesia de Corinto la funda Pablo, y Corinto era una ciudad que se caracterizaba, entre otras cosas, por que tenían fama de ser bastante inmorales. Incluso se acuñó en aquel tiempo, según historiadores, un término que se llama, o que le llamaron corintianizar. Era una palabra que usaban para hablar de la inmoralidad en la que habían caído los habitantes de aquella ciudad. De tal manera que el problema de la inmoralidad en la iglesia de Corinto
había llegado y estaba ocasionando dificultades. En primer lugar, la letra A de su hoja nos indica la palabra de Dios que debemos de evitar cualquier tipo de pecado sexual. La palabra es: debemos evitar cualquier tipo de pecado sexual. En Corinto había una doble problemática. Por un lado, el problema de inmoralidad sexual, pero había otra cosa que agravaba la situación. Y lo segundo era que había de parte de la iglesia, de muchos cristianos, una actitud de complicidad en relación a ese pecado. Vea lo que dice los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Si puede leer conmigo, hágalo por favor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Así que Pablo llama la atención sobre esta situación. El problema de la inmoralidad. Había una persona que se estaba acostando con su madrastra, con la esposa de su papá. Y eso era considerado y es considerado algo reprobable delante de la presencia de Dios. Por eso Pablo les está diciendo que hay alguien que está cometiendo o que ha cometido un pecado inmoral, un pecado sexual. Y dice el apóstol Pablo que parece que no ocurría nada, parece que a nadie le preocupaba esa situación. Lo segundo que la Biblia nos enseña, letra B, la segunda parte, es que debemos rechazar el pecado en todas sus formas. Debemos rechazar el pecado. Las personas que conocemos a Dios, entendemos por la palabra misma que Dios no nos concede, y nosotros no debemos de concedernos, ni siquiera darnos un pequeño permiso para pecar en algo. Pablo nos da un ejemplo claro, porque Pablo muestra un rechazo al pecado que la iglesia está tolerando. Vea los versículos 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, dice Pablo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pablo está diciendo que tienen que rechazar todo, o debemos de rechazar el pecado en todas sus formas. Y está diciendo Pablo a los creyentes que con la autoridad que Dios nos da, ellos podían juzgar, podían tratar el asunto. Y Pablo les está diciendo que aunque él no está presente, él dice, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué significa eso? Lo que Pablo está diciendo es que una persona que se ha endurecido, una persona que ha cometido un pecado y otro pecado y sabe que está mal y no se arrepiente y lo sigue practicando, hay un problema muy grave, de tal manera que el corazón se endurece. El corazón tiende a endurecerse. Entonces empezamos a pervertirnos a causa de ese problema, de esa actitud delante de Dios. Y cuando Pablo dice que lo entreguen a Satanás, a lo que Pablo se refiere es que lo dejen sin la cobertura que la iglesia da. Hay que decir algo muy importante, amados. La iglesia, Dios a través de la iglesia nos da una cobertura especial. Es muy importante cuando pertenecemos a la iglesia de Cristo.
Tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con otras personas. A veces no valoramos esa comunión o esa cobertura que la iglesia nos da. En una ocasión, iban unos hombres viajando en el mar y de repente sobre la embarcación y en la zona donde iban se vino una tormenta. Un hombre empezó a entrar en pánico, empezó a gritar, empezó a desesperarse al ver la tempestad y al sentir el movimiento de la embarcación. Entró en pánico y estaba como fuera de control. El capitán del barco les dijo a 2 o 3 hombres, agárrenlo y tírenlo al mar. Y ellos dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer eso? No podemos o no deberíamos hacer eso. Él les dijo, obedezcan lo que les estoy diciendo. Lo agarraron y lo tiraron al mar. El hombre empeoró. La situación fue peor para él. Después de 5 minutos, el capitán dio la orden, dijo, ahora vayan por él y métanlo de nuevo a la embarcación. Cuando lo metieron a la embarcación, él se fue a una esquinita y ahí se quedó tranquilo. Y los hombres le dijeron al capitán, ¿por qué él hizo eso? Él les dijo, porque cuando él estaba en la embarcación, a pesar de la tempestad y del movimiento de la embarcación, él no valoraba la seguridad que el barco le ofrecía en medio del mar. Cuando él estuvo fuera de la embarcación y estuvo en el mar, el único lugar para refugiarse era la embarcación. Amados, el único lugar para refugiarnos se llama Dios. Es Cristo. Es la iglesia de Cristo. Por eso Pablo les dice, cuando habla de dejarlos, de dejar a este hombre o entregarlo a Satanás, es dejarlo sin la cobertura de la iglesia. Que ya no lo pastorearan, que ya no lo cuidaran, que ya se desentendieran de él. Por eso Pablo habla en esos términos. En tercer lugar, letra C, como iglesia debemos cuidarnos, necesitamos cuidarnos como iglesia del relativismo moral. El relativismo moral, como lo mencioné hace un rato, dice que no existe la verdad absoluta. Pero sí existe la verdad absoluta. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Esa es una verdad absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Hay verdades relativas, sí. ¿Cuál es la comida más rica? Cada uno tiene su platillo favorito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el color más bonito? Cada uno tiene su color favorito. Y así podemos hablar de lo relativo en ese sentido. Pero existe una verdad, la verdad absoluta. En el versículo número 5, en el 6, Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La iglesia de Corinto se jactaba de su actitud liberal. Esto es muy importante decirlo. Se jactaban de su actitud liberal. Ellos presumían, ellos platicaban, podemos imaginar una plática entre un cristiano de la iglesia de Corinto y un cristiano de alguna otra iglesia de otra ciudad. Se encontraban de repente y empezaban a platicar. ¿Y cómo está la iglesia? El otro cristiano preguntaba. Nos enteramos que había un problema de inmoralidad y el cristiano de la iglesia de Corinto respondía, bueno, no es para tanto. En realidad somos una iglesia que tolera las cosas, somos una iglesia que no complica a nadie la vida. Somos una iglesia que no presiona a nadie para que hagan lo que es correcto. En realidad, la idea del relativismo hace sentir a las personas como que son superiores, como que tienen una perspectiva mucho más amplia, una perspectiva más apropiada. Y Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. Presumían de esa actitud. Ellos decían, bueno, ustedes por este pecado se escandalizan, pero nosotros somos maduros, nosotros tenemos otra mentalidad. Presumían los cristianos de Corinto la actitud. Por eso debemos cuidarnos necesitamos cuidarnos del relativismo moral. En segundo lugar,
Hay un llamado a vivir en santidad. La letra somos llamados a vivir en santidad dejando cualquier tipo de maldad. Vea lo que dice el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El llamado, amados, hay un llamado a vivir en santidad. ¿Qué es la santidad? Un problema, me parece, con el tema de la santidad es que a veces no hemos comprendido muchos cristianos qué es la santidad. Y a veces hemos confundido la santidad con una vida de perfección. De tal manera que cuando consideramos que la vida de santidad es una vida de perfección, pronto nos damos cuenta que sería imposible. Jerry Cross, en su libro Viviendo en el Poder del Evangelio, dice que necesitamos vivir al pie de la cruz. Quiere decir que debido a que, aunque somos cristianos y el pecado ya no nos domina, no nos controla, todavía hay indicios del pecado en nosotros. Y necesitamos ir a la cruz de Cristo. Por eso es que la santidad consiste en que busquemos obedecer a Dios. ¿Qué pasa cuando no le hemos obedecido? Ok, estamos perdiendo esa comunión con Dios y estamos perdiendo la santidad. Pero la manera de recuperar la vida de santidad es pidiéndole perdón a Dios, confesando nuestro pecado, pidiéndole misericordia. Y entonces caminamos de nuevo en santidad. Lo siguiente, en la letra B, ¿quieres vivir tu vida en santidad por causa de Cristo? La última parte del versículo 7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La palabra que voy a poner ahí es Cristo. Somos llamados a vivir en santidad. Y la razón, la causa principal de esa vida de santidad como estilo diario es Cristo. Pablo afirma, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Quiere decir entonces que Dios ya nos liberó y que nosotros buscamos vivir en obediencia a Dios, buscamos obedecer su palabra por gratitud, por amor a Él. Lo siguiente, somos llamados para vivir en pureza. Somos llamados para vivir en pureza. Debemos evitar el relativismo moral aunque parezca exagerado. Repito, debemos vivir en santidad y evitar el relativismo aunque parezca exagerado. A veces cuando hablamos del tema de la santidad, a veces hay personas que les resulta como algo exagerado, como si la santidad hubiera quedado atrás, hubiera quedado en la historia, como si la santidad no tuviera que ver con nosotros hoy, ahora. De tal manera que a veces a las personas les resulta exagerado cuando se habla de santidad. Y a veces hay quienes dicen, bueno, es importante que nos cuidemos, que hagamos bien las cosas, pero no hay que tomárselo tan en serio. ¿Qué cree? Somos llamados a tomarnos la vida espiritual en serio. Cristo se comprometió con el Padre. Cristo murió por todos nosotros. Lo siguiente, la letra C, ahí seguimos en la letra C, hablando del relativismo. Quiero que escuche lo que la Biblia dice acerca de la verdad versus el relativismo. En el Salmo 119, versículo 160, dice la palabra de Dios: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Otra versión lo traduce de esta manera:
la suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Claro, y no estoy descalificando otras áreas del conocimiento, pero la filosofía y otras áreas del conocimiento dirán que no existe la verdad absoluta. Pero la Biblia nos dice que la suma de las palabras de Dios es la verdad. Ahora bien, la verdad es la verdad, aunque muchos no la crean. La verdad sigue siendo la verdad. La verdad de Dios es verdad, aunque muchos no la crean. Como la mentira es mentira, aunque muchos la crean. De tal manera que la Biblia nos muestra que lo que tenemos que hacer nosotros es recordar que Dios nos ha dado la verdad y por su gracia la podemos conocer. En tercer y último lugar, vea su hoja por favor. Pablo en los últimos versículos les hace una aclaración a la iglesia de Corinto con respecto a una enseñanza dada con anterioridad. Por eso, ahí en esa parte, debemos asegurarnos de comprender el Evangelio. Debemos asegurarnos de comprender el Evangelio. Lo que va a poner ahí es comprender el Evangelio. Es muy importante que usted y yo nos aseguremos de que estamos entendiendo el Evangelio, de que lo estamos comprendiendo. El Evangelio lo podemos comprender porque el Espíritu Santo nos ilumina para ello, porque Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y es la manera en la que lo podemos entender. No podemos entenderlo por cuenta propia, pero es importante entonces que nos aseguremos de una comprensión correcta del Evangelio. Por eso, en los versículos 9 al 11, Pablo dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y luego Pablo hace una aclaración, porque la habían entendido. Y en el versículo 10 viene la aclaración: no absolutamente con los fornicarios de ese mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esto es muy importante, porque Pablo les está diciendo, les había dicho a la iglesia de Corinto que no se juntaran con esas personas y ellos lo malentendieron. Y Pablo les está diciendo, a lo que me refiero, dice Pablo, es que no se junten con alguna persona que se dice cristiano, pero que en forma deliberada vive pecando y todavía muestra esa actitud de endurecimiento. Eso es lo que Pablo dice. En la siguiente parte, en la letra B, debemos procurar la santidad personal y comunitaria para evitar caer en la perversión. Debemos procurar. Es importantísimo que procuremos la santidad. Todos los días nos enfrentamos a la tentación. Así es, dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. De tal manera que tenemos que procurar esa santidad. Todos los días el diablo presenta la tentación para que caigamos. Todos los días. Cada vez que nosotros decidimos no pecar, estamos procurando la santidad. Cada vez que le decimos no al pecado de manera firme y contundente, estamos diciendo, quiero la santidad. Pero cada vez que nos hemos equivocado, cada vez que hemos cometido un error y volvemos a Dios y le pedimos perdón, estamos diciendo, quiero vivir en santidad. Por eso somos llamados a eso, a procurar la santidad. Versículos 12 y 13. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?
porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo dice que esa persona se había pervertido. La conciencia se había endurecido. El corazón se había endurecido. Somos llamados a renunciar a todo tipo de pecado y vivir en santidad. Ese es el llamado para hombres y para mujeres, para jóvenes y para adultos. Jóvenes, no piensen que la santidad es solo para los adultos. No piensen en eso. La santidad es para todos. Todos y todas somos llamados a vivir en santidad. ¿Hay algún pecado al que deba renunciar ahora mismo? ¿Hay algo que deba dejar de hacer para caminar en santidad? La Biblia de manera clara, Dios a través de la palabra nos convoca al arrepentimiento, nos convoca a creer en el Evangelio. Marcos 1, versículo 15, allí el Señor afirma lo siguiente: el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y sigue ese mismo versículo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Somos llamados al arrepentimiento. Dios en su gracia nos perdona y nos dice: arrepiéntanse de sus pecados. Y luego nos dice: crean en el Evangelio. Así que el llamado es este. En su gracia Dios nos dice: arrepiéntete de tus pecados. Y dice Dios que debemos creer en el Evangelio. Necesitamos creer en el Evangelio. Y significa que empezamos a conocer la palabra de Dios, empezamos a buscarla, empezamos a seguir esa palabra bendita de Dios. Eso es creer en el Evangelio. Amados, los invito a pensar, a reflexionar. Cualquier pecado que aún se esté cometiendo, es necesario abandonarlo. Es necesario pedir perdón y creer en el Evangelio. Piense, ¿hay algo de lo que debe arrepentirse? ¿Por qué no se lo platica a Dios en este momento? Estamos delante de la presencia de Dios. Dios ya conoce nuestros pecados. Y cuando confesamos nuestros pecados, esos pecados, una vez que han sido puestos delante de Dios, una vez que lo hemos hablado delante de Dios, ese pecado pierde poder sobre nosotros, porque Cristo derrotó el pecado. Inclinen sus rostros, por favor, y vamos a orar. Amado Señor, te rogamos en el nombre de Cristo que nos ayudes en tu misericordia a reconocer nuestros pecados delante de tu presencia. Señor, nos arrepentimos de todo pecado como tu palabra lo dice. Te pedimos perdón por todo pecado y creemos en el Evangelio. Creemos en tu palabra. Ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos a creer. Y permítenos buscarte cada día. Permítenos buscarte cada día. En el nombre poderoso de Cristo. Amén, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos.